Hola, ¿qué tal? Gracias por eh, seguirnos y ver esta presentación de los hallazgos, los principales hallazgos del diagnóstico comunitario participativo en la Ciudad de México. Esto es parte del proyecto Fortaleciendo la Respuesta, construyendo herramientas para la vida, que coordinamos nosotras como Centro de Apoyo a las Identidades Trans en un proyecto colaborativo con otras organizaciones en otros estados del país. Y bueno, en este diagnóstico básicamente estamos utilizando una metodología participativa que busca recopilar información cuantitativa y cualitativa de la población trans en diversos aspectos de su vida y en diversas necesidades y problemáticas que tienen, con la idea de darle voz y hacer una reflexión sobre estas situaciones. Una de las principales herramientas que utilizamos es un taller diagnóstico donde utilizamos algunas herramientas, como fue el personaje típico, el universo de las redes sociales y de las instituciones, el viaje a la salud y el viaje a la justicia. De este taller ustedes podrán observar algunas imágenes en esta presentación. Otra área de este diagnóstico fue una encuesta en línea en la cual participaron alrededor de 150 mujeres trans y en ella se recopilaron datos demográficos sobre interseccionalidades, sobre el tema del reconocimiento de identidad de género, salud, seguridad y justicia, valoración sobre discriminación y violencia, problemáticas o necesidades a atender, participación ciudadana, valoración de las políticas públicas, conocimiento de las leyes e instituciones de defensa de derechos humanos, entre otras. Y en el caso de bandas municipales, esto fue en los estados. También hicimos un mapeo legislativo, el cual incluyó revisar las leyes federales y confrontarlas con las leyes locales. Revisamos la Constitución de la Ciudad de México, el Código Civil, el Código Penal, la Ley para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley de Salud y la Ley para el reconocimiento y la atención de las personas LGBTI de la Ciudad de México. Este es uno de los principales derechos que se plantean en el diagnóstico y que es el derecho al reconocimiento a la identidad de género. Como ustedes saben, desde hace más de 15 años en la Ciudad de México se cuenta con este reconocimiento, el cual actualmente es un trámite administrativo. Entonces, en la encuesta en línea preguntamos si se cuenta o no con este reconocimiento y vemos que poco menos de la mitad de las personas que contestaron esta pregunta no cuentan con este reconocimiento de la identidad de género. Entonces, es importante valorar que no todo el mundo accede o puede hacer este trámite, ya sea por diversas circunstancias, porque no quiere, no lo desea, o por algunos impedimentos que se pueden plantear, ¿no? Desde que es una persona de otro estado y que no puede acudir a su estado a realizar el trámite de resguardo o otras situaciones de la vida. Para las personas que cuentan con su acta de nacimiento que reconoce su identidad de género, preguntamos para qué les ha servido. Y vemos que la principal respuesta tiene que ver para acceder a una identificación oficial y para mejorar su autoestima. Y muy por debajo están otras opciones. Esto quiere decir que no ha servido el reconocimiento de la identidad de género en la mayor parte de los casos para acceder a temas de empleo, salud, seguridad, vivienda, entre otros. Aquí algunos testimonios recabados que principalmente nos hablan de las problemáticas en la homologación de los documentos. Entonces, por tanto, las recomendaciones son promover y acompañar el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Es importante seguir divulgando que existe este derecho, cómo se realiza. Es también importante el respeto a los pronombres de las personas trans, independientemente de si han o no realizado este reconocimiento jurídico. Y también establecer y difundir criterios para la homologación de documentación a favor de las personas trans en diversos ámbitos, en el ámbito de la seguridad social, en el ámbito de las propiedades, en el caso de personas que llegan a ser basificadas o tienen base ya sindical, en el caso de los bancos, entre otros temas.
Otro derecho mapeado es el derecho a la salud. En esta pregunta de la encuesta en línea preguntamos a qué tipo de espacios de salud acudes cuando requieres hacerte una prueba, tienes alguna urgencia médica, y vemos que la principal respuesta fue a los servicios médicos de alguna organización. La segunda opción tiene que ver con servicios privados, y otras opciones tienen que ver ya con servicios públicos. Entonces aquí cobra importancia la atención y la participación de las organizaciones de la sociedad civil en materia de salud para las personas trans. Preguntamos cuáles son los aspectos que deben mejorarse en los servicios de salud locales, y tenemos como principal respuesta el contar con servicios específicos para las poblaciones trans, la sensibilización y la capacitación, y el contar con medicamentos suficientes para evitar desabasto. Preguntamos en la encuesta sobre cuál es la percepción de discriminación hacia las mujeres que viven con VIH, y la respuesta es muy alta y alta, con más del 90%. Preguntamos sobre el consumo de sustancias psicoactivas entre mujeres trans, y la respuesta de muy alta y alta está sobrepasando el 80% de las opiniones. Preguntamos de igual forma sobre el uso de modelantes entre mujeres trans, y la respuesta es muy alto y alto, con un poco más del 90%. Preguntamos sobre el tema de autohormonización de las mujeres trans en la Ciudad de México, y también hay una respuesta que está alrededor del 90%, entre muy alta y alta. Aquí algunos testimonios en estos diagnósticos que hemos realizado, algunas opiniones vertidas, y desde luego tenemos las recomendaciones que estamos haciendo. Es importante que en la Ciudad de México se continúe garantizando el derecho a la salud sin discriminación en cualquier tipo de espacio de salud, no solamente en los espacios que atienden a poblaciones trans en específico, sino en centros de salud, hospitales. Y para eso es necesario también contar con un modelo de atención integral que incluya el suministro de terapia hormonal, el acompañamiento psicológico, la atención, por ejemplo, a las problemáticas con los modelantes, al tema del consumo de sustancias psicoactivas, entre otras. También es necesario que se amplíen los servicios en el Centro Transgénero, en las Condesas y en la UCIP. El generar campañas enfocadas a reducir el estigma y la discriminación hacia las personas que viven con VIH. Desde luego, en todos estos procesos, contar con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, y seguir ahondando en la sensibilización y capacitación al personal que labora en los espacios de salud de cualquier tipo y de cualquier nivel. Otro derecho mapeado es el derecho a la seguridad y a la justicia. Y aquí una pregunta que se hizo para valorar la confianza hacia la policía es: si tuvieras alguna urgencia médica, alguna urgencia, ¿recurrirías a la policía? Y solamente el poco más del 20% contestó que sí. Preguntamos sobre qué aspectos deben generar o mejorarse en la seguridad, en la policía, y el principal aspecto a mejorar o a mejorarse o generarse es la capacitación y sensibilización, y después la aplicación de protocolos de actuación policial. Aquí algunos testimonios vertidos en los diagnósticos. Las recomendaciones: decimos que es importante la sensibilización y capacitación a los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y en el cumplimiento de los protocolos, el mejorar los mecanismos de denuncia. Es necesario reconocer el trabajo sexual para evitar su criminalización, y desde luego difundir estos protocolos de actuación policial entre
la policía, pero también entre la población de diversidad sexual y de género. Otro derecho mapeado es el derecho al trabajo. Y aquí, por ejemplo, planteamos en la encuesta en línea cuál es tu situación laboral. Vemos que la principal ocupación tiene que ver con el trabajo sexual. Y en un segundo lugar, el trabajo formal en el sector público, que nos parece también importante que aparezca en este segundo lugar. Nos habla de estas brechas y oportunidades que se están abriendo. Pero en el resto de las actividades estamos hablando de actividades que no cuentan con prestaciones sociales, ¿no? Como el trabajo independiente, el contar con un negocio o empresa propia, el trabajo no remunerado, el ser desempleado, el trabajo informal, entre otras actividades. Preguntamos la valoración sobre la falta de acceso de empleo formal y tenemos la respuesta de muy alta y alta, con también poco más del 90% en esta respuesta. Preguntamos, dado que la actividad principal es el trabajo sexual, ¿cuál es la valoración acerca de la discriminación hacia las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual? Y tenemos como respuesta muy alta y alta también más del 90% de las personas que contestaron esta encuesta. Algunos comentarios, algunos testimonios de las personas que participaron o contestaron en la encuesta. Y desde luego que en el tema de trabajo están las recomendaciones, que es el capacitar y sensibilizar a empleadores, la capacitación laboral y de emprendimiento para mujeres trans, el acceso a financiamientos para iniciativas de autoempleo, el establecer mecanismos de asesoría legal y laboral en caso de despidos injustificados o actos de discriminación. Esto me parece muy importante porque no nos imaginamos laborando y sufriendo actos de discriminación y cómo la Procuraduría Federal del Trabajo puede actuar con una mirada no discriminatoria. También el considerar el tema del cupo laboral trans en instituciones de gobierno u otras medidas para incentivar la contratación de personas trans. Otro aspecto mapeado es la discriminación y la violencia. Preguntamos, ¿se discrimina a las mujeres trans en la Ciudad de México? Y siempre y frecuentemente cerca del 80%. La pregunta que hicimos, ¿se denuncian los actos de discriminación? Solamente 15% denuncia, el resto no lo hace. Preguntamos sobre el nivel de violencia hacia las mujeres trans y tenemos cerca del 80% que indica que siempre y frecuentemente. Preguntamos también si se denuncia la violencia y solamente el 10% señala que se denuncia los actos de violencia que se sufren. Aquí esto tiene que ver con el mapeo que hicimos legislativo, ¿no? Hablamos como la Constitución, el Código Penal y la Ley para prevenir y eliminar la discriminación consideran la protección de los derechos de las poblaciones trans en torno a la no discriminación, como la Ley de Prevención y Atención Integral del VIH considera la atención médica y especializada para las poblaciones trans, como el Código Penal tipifica el transfeminicidio, pero también otras figuras, como la del crimen de odio, como el trabajo sexual ya no está considerado en la Ley de Cultura Cívica, y además en la Ley para prevenir y eliminar la discriminación se señala que se prohíbe la discriminación a las personas por ejercer el trabajo sexual. Y otro instrumento que mapeamos fue la Ley de Establecimientos Mercantiles, que regula el funcionamiento de estos y prohíbe la discriminación en hoteles, en centros comerciales, en cines, discotecas, bares, etc. Nos parece importante que conozcamos, que en este diagnóstico podamos ir descubriendo, conociendo en conjunto cuáles son nuestras necesidades para poder trabajar sobre ellas, para poder imaginar otros mundos posibles
para unirnos en base a objetivos comunes. Y desde luego pensamos que este diagnóstico es un desafío para que podamos identificar estas áreas de oportunidad, estos vacíos y trabajar en ellos. Porque solamente juntas, al entender esta realidad que vivimos, podemos planificar acciones que impulsen el progreso y el bienestar para todas. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta presentación de los principales hallazgos del diagnóstico comunitario participativo, en este caso en Chihuahua, que forman parte del proyecto Fortaleciendo la Respuesta, construyendo herramientas para la vida. Y este es un proyecto colaborativo que el Centro de Apoyo a las Entidades Trans está emprendiendo con otras organizaciones del país, en este caso en Chihuahua, en Ciudad Juárez, con Transigualdad. En este diagnóstico comunitario participativo, pues buscamos recopilar información de las problemáticas, necesidades, sentires, valoraciones de las poblaciones de mujeres trans en el estado de Chihuahua. Para este caso, solamente pudimos emprender la encuesta en línea. En esta recopilamos datos demográficos sobre interseccionalidad, reconocimiento de la identidad de género, salud, seguridad y justicia, discriminación y violencia, problemas o necesidades a atender, participación ciudadana, valoración de las instituciones de defensoría de derechos humanos o del bando municipal, entre otras. Y toda esta información la pueden ustedes obtener a través del Centro de Apoyo a las Entidades Trans o con Transigualdad, buscándonos en nuestras redes sociales. También en este diagnóstico realizamos un mapeo legislativo, confrontamos lo que dicen las leyes federales con las leyes estatales, en la Constitución, en las leyes antidiscriminación, en los códigos penales, en el Código Civil, en la Ley de Salud y en el bando municipal. Y uno de los derechos mapeados es el de el reconocimiento a la identidad de género. Preguntamos en la encuesta de línea si se cuenta o no con este reconocimiento y la respuesta 65% nos dicen que sí cuentan con este reconocimiento. Esto a pesar de que en Chihuahua en el Código Civil no se reconoce el derecho a la identidad de género y por tanto se tienen que recurrir a otros instrumentos como son los juicios o bien que personas que viven en Chihuahua acudan a otras entidades del país. Preguntamos ¿para qué te había servido contar con este reconocimiento de la identidad de género? Y la primera respuesta es para acceder a una identificación oficial. En un segundo lugar, para mejorar mi autoestima, vemos de manera muy interesante que también en un segundo lugar para acceder a un empleo o para acceder a programas de apoyo social. Sin embargo, esta segunda opción representa prácticamente la mitad del acceder a una identificación oficial. Esto quiere decir que no está el reconocimiento de la identidad de género no está sirviendo en una parte importante de las compañeras para acceder a derechos. Aquí algunos testimonios que aparecen en esta encuesta y que nos hablan sobre la importancia del reconocimiento a la identidad de género. Entonces tenemos como recomendaciones el lograr la reforma al Código Civil Estatal para el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, incluidas las niñeces y las adolescencias, el que se respete los pronombres de las personas trans, independientemente de que se cuente o no con este reconocimiento jurídico, y el generar y acompañar mediante campañas el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Otro derecho mapeado es el derecho a la salud. Y también en la encuesta en línea se preguntó a qué tipo de espacios acudes cuando necesitas hacerte una prueba, tienes una enfermedad o alguna emergencia. Y la principal respuesta es acudo a un Capacit. Entiendo que están pensando sobre todo en el tema de pruebas.
En una segunda opción, a los servicios privados, seguridad social, y después van otros. Pero en primer lugar, el tema de VIH en los capacits o de las ITS, que nos parece que es un tema importante de salud reflejado aquí en esta encuesta. ¿Qué aspectos de los servicios de salud deben de mejorarse? Tenemos como una primera opción, con cerca del 88% de los participantes, el contar con servicios específicos de atención a las poblaciones trans, que tiene que ver con el tema de terapia hormonal, acompañamiento psicológico, entre otros. Una segunda respuesta es la sensibilización y capacitación del personal que labora en los espacios de salud. Preguntamos sobre la discriminación hacia las mujeres que viven con VIH y cerca del 90% como muy alta y alta. Ninguna mujer trans dice que no hay discriminación. Preguntamos sobre qué tanto se valora el consumo de sustancias psicoactivas y la respuesta de muy alto y alto nos da poco más del 60%. Preguntamos sobre el uso de modelantes entre mujeres trans y la respuesta de muy alta y alta nos da poco más del 80%. Preguntamos sobre la autohormonización y como muy alta y alta, cerca del 90%. Algunos testimonios que nos hablan acerca de la discriminación en servicios públicos de salud. Aquí habla del IMSS, habla de hospitales, de centros de salud, sobre la necesidad de la atención específica de reemplazo hormonal, entre otros. Y nos parece importante que se garantice el derecho a la salud para las personas trans mediante modelos de atención integral, ¿no?, que incluya el tema de la terapia hormonal, el acompañamiento psicológico, la atención al uso, a las complicaciones por los usos de modelantes, el consumo de sustancias psicoactivas, entre otras problemáticas de salud, y que se generen campañas para disminuir el estigma y la discriminación hacia las personas que viven con VIH, y el sensibilizar y capacitar al personal de los espacios de salud en cualquier nivel, desde el nivel médico, administrativo, de seguridad, entre otros. Y desde luego que estos procesos cuenten con la participación de las organizaciones y las voces de las personas trans. Otro derecho mapeado, como en los otros diagnósticos, es el derecho a la seguridad y a la justicia. Y aquí una pregunta que es, cuando tuvieras o tienes una emergencia, ¿recurres a la policía? Cerca del 30% nos dice que sí, pero el 70% entre no y tal vez. ¿Qué aspectos de los servicios de seguridad deben de mejorarse? El 94% contestó que es la capacitación y sensibilización sobre derechos humanos, el contar con protocolos específicos para la atención de casos que involucren a la población trans o de diversidad sexual y de género. Aquí algunos testimonios sobre el tema de seguridad, muy dirigidos al tema de la actuación policíaca. Las recomendaciones que hacemos es luego contar con protocolos de actuación policial a nivel municipal, estos protocolos que también impliquen a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, ¿no?, en términos de los ministerios públicos o de los jueces cívicos, contar con líneas de atención ante actos discriminatorios y de incumplimiento de protocolos. Y a pesar de que el Bando Municipal de Ciudad Juárez no considera como falta cívica el trabajo sexual, es necesario evitar actos de discriminación contra esta población por parte de los cuerpos
de seguridad. Otro derecho mapeado es el derecho al trabajo. Y preguntamos en la encuesta, ¿cuál es tu situación laboral? 41% contestó que tiene un trabajo formal en el sector privado. Una segunda opción es trabajo informal, trabajo sexual, y después vienen otras actividades. Y aquí podemos ver que ninguna persona contestó trabajo formal en el sector público. Preguntamos sobre la falta de acceso a empleos formales. Esto quiere decir empleos que tengan contratación, seguridad social, entre otros. Más del 90% contestó como muy alta y alta la falta de acceso a empleos formales entre las mujeres trans. Preguntamos sobre la discriminación hacia las mujeres que ejercen el trabajo sexual, dado que esta es una de las actividades importantes que se tiene mapeada, y el 100% la considera entre muy alta y alta. Nuevamente señalar que ninguna persona trans señala que no hay discriminación en el trabajo sexual. Aquí algunos comentarios que se hacen sobre este tema. Desde luego, las recomendaciones que a nivel municipal se generen acciones para promover el cupo laboral o otro tipo de incentivos, el que se capacite y sensibilice a empleadores. Ciudad Juárez es una ciudad de muchas maquilas, el que se pueda capacitar a las personas trans, el generar accesos de financiamiento para iniciativas de autoempleo y el establecer mecanismos de asesoría legal y laboral en casos de despidos o de actos de discriminación. Otro tema que mapeamos es la discriminación y la violencia. Y en la encuesta preguntamos si se discrimina a las mujeres trans en el estado de Chihuahua. Y tenemos la siguiente respuesta. Como siempre y frecuentemente, poco más del 80% lo señala así. Señalamos, ninguna mujer trans indica que nunca se discrimina. Si se denuncian los actos discriminatorios, 64% señala que no se denuncian los actos discriminatorios. ¿Por qué no se denuncian los actos de discriminación? Y la principal respuesta es por miedo, con el 25%. Perdón. La principal respuesta es prefiero no denunciar, pues no se resuelve nada. ¿Qué tanto se ejerce la violencia contra mujeres trans en el estado de Chihuahua? Siempre y frecuentemente, cerca del 50, 70, 90%. Igualmente, ninguna persona trans señala que nunca se ejerce violencia. Todas las personas trans de alguna forma señalan que se ha vivido violencia. Si se denuncia los actos de violencia, 85% señala que no. Aquí vemos parte del mapeo legislativo. Dice, la Constitución Estatal, la Ley Antidiscriminación, el Código Penal y el Bando Municipal prohíben la discriminación. La prohíben, pero no explícitamente por identidad o expresión de género. Es un tema que puede mejorarse o reformarse. El Código Civil de Chihuahua no considera el reconocimiento de la identidad de género, pese a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que señala que esto tiene que ejercerse por la vía administrativa y que esto no se hace así. El Código Penal tipifica las lesiones y el asesinato que involucran a personas por su identidad de género. Y la Ley de Salud, aunque explícitamente señala la necesidad de resguardar la salud de poblaciones vulnerables o de alto riesgo, no explicita a las poblaciones trans y por tanto no hay un servicio, una atención dirigida específicamente para las necesidades de las personas trans. Y a nivel
del municipio no localizamos una norma o una ley que considere la prohibición de discriminación en establecimientos mercantiles en Ciudad Juárez. Y pues desde luego les invitamos a conocer más sobre los hallazgos de este diagnóstico comunitario participativo en Chihuahua, en los que colaboró el Centro de Apoyo a las Identidades Trans y la organización Trans Igualdad. Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar con nosotras en esta presentación de los principales hallazgos del diagnóstico comunitario participativo, en esta ocasión en el estado de Guerrero, como parte del proyecto Fortaleciendo la Respuesta, Construyendo Herramientas para la Vida. Y este es un proyecto colaborativo en diferentes estados del país, en este caso en Guerrero, Iguala, con el Centro de Apoyo Transvive. En este diagnóstico usamos una metodología que busca sobre todo recopilar información, percepciones, valoraciones de la población trans en torno a sus principales problemáticas y necesidades de forma cuantitativa y cualitativa. Y para ello utilizamos diferentes métodos. Uno de ellos es el taller diagnóstico comunitario, donde utilizamos herramientas educativas como fueron el personaje típico, el universo de las redes sociales de apoyo o de las instituciones, el viaje a la salud y el viaje a la justicia. Veremos aquí en esta presentación algunas imágenes de estas herramientas. Otro instrumento que utilizamos fue la encuesta en línea, una encuesta que nos da datos demográficos sobre interseccionalidades, sobre reconocimiento de la identidad de género, salud, seguridad, justicia, discriminación, problemáticas o necesidades, valoración de la participación ciudadana, de las instituciones de defensoría de derechos humanos y en especial sobre el tema de los bandos municipales. Hicimos un mapeo legislativo. Este mapeo lo que fue es revisar las leyes federales y confrontarles con las leyes locales o estatales, como son la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, la Ley para prevenir e eliminar la discriminación, la Ley de Salud, y en el caso específico, el bando municipal de Iguala. Uno de los principales derechos es el reconocimiento de la identidad de género. Como sabemos, en el estado de Guerrero no cuentan aún con el reconocimiento a este derecho en el Código Civil. Principalmente las personas trans están accediendo a partir de emitir juicios en el estado de Guerrero. Pero aún así preguntamos si se cuenta o no con el reconocimiento de la identidad de género y vemos que el 60% de las personas que participan en la encuesta nos dicen que no cuentan con este derecho. A las personas que cuentan ya con este reconocimiento les preguntamos para qué les había servido y la principal respuesta es para mejorar la autoestima y en una segunda opción para acceder a una identificación oficial. Entonces aquí vemos que el acta de nacimiento, el reconocimiento de la identidad de género no está sirviendo para las personas que ya lo tienen para poder acceder a mejora en su calidad de vida, como es en el tema de acceso a la salud, a la educación, al empleo, a la vivienda, entre otros. Aquí algunos comentarios, algunos testimonios de las personas que participaron en este proceso, que principalmente nos hablan de la necesidad de contar con este reconocimiento a la identidad de género en Guerrero. Las recomendaciones que hacemos a partir de este diagnóstico es, desde luego, reformar el Código Civil para el reconocimiento de las identidades trans, incluyendo a las niñeces y a las adolescencias, el respetar los pronombres de las personas trans, independientemente de si cuentan o no con este reconocimiento jurídico, y el promover y acompañar el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Otro derecho plasmado es el derecho a la salud. Aquí preguntamos a qué tipo de espacios y servicios de salud acudes cuando tienes
que hacerte una prueba o tienes una enfermedad o alguna necesidad urgente, y tenemos como principal respuesta a los servicios privados acompañados de los hospitales públicos en un empate prácticamente, 30%, pero eso quiere decir una de cada 3 personas acuden a estos servicios. Y las segundas opciones son los institutos de salud estatal. Preguntamos cuáles son las mejoras que deberían de generarse en los espacios de salud, y tenemos en primer lugar la sensibilización y capacitación al personal que labora en estos espacios, y el que se cuente con servicios de salud específicos para las poblaciones trans. Esta es una demanda en las comunidades trans a nivel nacional que no se ha logrado cumplir. Preguntamos sobre la percepción de discriminación a las personas trans que viven con VIH, y la vemos como muy alta. 90% la ubican como muy alta o constante. Preguntamos en términos de salud sobre el consumo de sustancias psicoactivas, y la respuesta de muy alto es de alto el 70% de las personas que contestan esta encuesta. Preguntamos sobre las problemáticas en términos del uso de modelantes, si estas son altas o muy altas, y la respuesta es del 90%, que consideran que este es un problema de salud muy importante entre las mujeres trans, el uso de modelantes. Sobre el tema de autohormonización también preguntamos cuál es la percepción que existe sobre la autohormonización entre las mujeres trans, y tenemos ahí la respuesta de poco más del 90% como muy alta y alta. Aquí tenemos algunos testimonios o comentarios que nos hacen en estos diagnósticos y que nos hablan sobre todo del tema de la falta de acceso a servicios de salud específicos, y también de la atención a otras problemáticas, sobre todo emocionales, o del consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos como recomendaciones el que se garantice el derecho a la salud sin discriminación a las personas trans, el que estos servicios contemplen una atención en el tema de la terapia de reemplazo hormonal, en el acompañamiento psicológico, pero también en algunas situaciones como el uso de los modelantes corporales o el consumo problemático de sustancias psicoactivas, entre otras. El que se generen campañas para reducir el estigma y discriminación hacia las personas que viven con VIH, y también la sensibilización y capacitación de todo el personal que labora en estos espacios en los diferentes niveles. Y desde luego que en estos espacios de sensibilización o de capacitación se cuente con la participación y las voces de la sociedad civil, las voces de las mujeres trans. Otro derecho mapeado es el derecho a la seguridad y a la justicia. Y aquí preguntamos, cuando tuvieras una emergencia, ¿recurrirías a la policía? Y la respuesta, cerca del 40% nos señalan que sí recurrirían a la policía, pero el 60% no lo haría. Preguntamos qué aspectos de la seguridad pública deberían de mejorarse, y tenemos en primer lugar, con cerca del 90% de las personas participantes, la capacitación y sensibilización, y en un segundo nivel, el tener líneas de atención ante actos arbitrarios de la policía. Preguntamos si ha sido detenida alguna ocasión por la policía, y cerca del 30% nos ha contestado que sí, alguna vez han sido detenidos por la policía, aunque algunas, el 20%, nos señala que no había cometido alguna falta. Esto quiere decir que fue una detención arbitraria o ilegal. Algunas recomendaciones, como es el tema de crear protocolos de actuación policial a nivel estatal y municipal, el contar con líneas de atención ante actos discriminatorios o de incumplimiento de protocolos, ¿no?, a dónde podemos denunciar de manera directa. Y también señalamos que es importante eliminar de los bandos municipales la criminalización del trabajo sexual, ya que esta es una falta cívica
que es usada por los policías para violentar, detener y extorsionar a las trabajadoras sexuales, al igual que, por ejemplo, las faltas a la moral y a las buenas costumbres, que también se plasma en muchos de estos bandos. Otro derecho mapeado es el derecho al trabajo. Y aquí preguntamos en la encuesta en línea cuál es la situación laboral. La primera opción, en el caso de este diagnóstico en Guerrero, fue el autoempleo, ventas, estilismo, entre otras actividades. En un segundo lugar aparece el sector público, formal, negocios propios, desempleo, entre otras. Preguntamos también, la falta de acceso al empleo es, y 90% nos dice que es muy alto. La discriminación hacia las mujeres que ejercen el trabajo sexual, dado que es una de las principales ocupaciones, el 100% nos dice que es muy alta y alta. Algunos testimonios o comentarios que nos hicieron en estos diagnósticos. Las recomendaciones que hacemos es, desde luego, establecer un cupo laboral en la administración municipal o alguna otra acción afirmativa, el capacitar y sensibilizar a empleadores, la capacitación laboral y de emprendimiento para mujeres trans, la creación de cooperativas, el acceso a financiamientos para estas iniciativas de autoempleo, el establecer mecanismos de asesoría legal y laboral en casos de despidos injustificados o de discriminación. Otro campo es la discriminación y la violencia. Y preguntamos, ¿qué tanto se discrimina a las mujeres trans en el estado de Guerrero? Y cerca del 50% nos dice siempre y frecuentemente. Pero ojo, ninguna nos dice nunca. Si se denunció estos actos de discriminación, y la respuesta es 50% nos dice que no denunciaron. ¿Por qué no denunciaste un acto de discriminación? Y la principal respuesta es: prefiero no denunciar, no se resuelve nada. Esto nos habla de la operación de las instituciones de procuración de justicia o de defensoría de derechos humanos, donde tienen procesos que para las mujeres trans se consideran que no responden a sus necesidades de forma inmediata. Otra pregunta acerca de la violencia en el estado que perciben las mujeres trans en el estado de Guerrero, y tenemos como respuesta siempre y frecuentemente el 90%. Y también nunca, ninguna mujer trans en esta encuesta contesta que nunca se le ha violentado. La pregunta es: ¿denunciaste estos actos de violencia? Y el 100% contesta que no se denunció este acto de violencia. Aquí vemos algunos elementos que vimos en el mapeo legislativo. Dice: la Constitución estatal, la ley antidiscriminación, el Código Penal y el bando municipal consideran la no discriminación, pero sin hacer explícita la no discriminación por identidad o expresión de género. El Código Civil de Guerrero no considera el reconocimiento de la identidad de género, que ya lo habíamos comentado. La Ley de Salud del Estado establece la atención sin discriminación, atendiendo riesgos, pero no plantea una atención específica para las personas trans. En el Código Penal se establece el delito de peligro de contagio. En la Ley para prevenir y eliminar la discriminación a nivel estatal se enumera el tema de la prohibición de la discriminación a personas que viven con VIH. Y en el caso específico del bando municipal de Iguala, no tipifica las faltas contra la moral y tampoco tipifica el trabajo sexual. Sin embargo, no existe ninguna otra medida de regulación o de actuación ante violación de derechos humanos. Y un tema que detectamos es que a nivel municipal no hay una norma que prohíba la discriminación en establecimientos mercantiles. El municipio regula los establecimientos mercantiles en términos de salubridad, en términos de protección civil, pero no los temas de
no discriminación. Y bueno, con esto estamos terminando. Desde luego que les invitamos a seguir nuestras redes sociales como Centro de Apoyo a las Identidades Trans y el Centro de Apoyo Transvive en Iguala Guerrero para conocer más sobre este diagnóstico, para conocer otros aspectos de los resultados de este diagnóstico. Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirnos aquí en esta presentación de el proyecto Fortaleciendo la Respuesta, construyendo herramientas para la vida en los diagnósticos comunitarios participativos, y en esta ocasión estamos presentando el trabajo realizado en el estado de Veracruz con las compañeras del movimiento de inclusión trans aquí en Veracruz. Y este es un proyecto colaborativo que estamos emprendiendo con otras organizaciones en el país. Y bueno, como ya lo hemos comentado, este diagnóstico es un diagnóstico participativo que busca escuchar y resaltar las voces de las mujeres trans en sus problemáticas, necesidades y sentires. Para ello, emprendimos una herramienta que es el taller diagnóstico comunitario participativo. Aquí veremos algunas imágenes en esta presentación. Utilizamos las siguientes herramientas: el personaje típico, el universo de redes sociales de apoyo y de instituciones, el viaje a la salud y el viaje a la justicia. También realizamos una encuesta en línea que recopiló diversos temas, ¿no? Aquí los vemos: el bando municipal, la participación ciudadana, el tema de salud, seguridad, reconocimiento jurídico de la identidad de género, discriminación, violencia, entre otros temas. Hicimos también un mapeo legislativo, confrontamos las legislaciones federales o nacionales con las estatales y locales, en especial con el bando municipal de Veracruz. Uno de los principales derechos que se mapea es el reconocimiento de la identidad de género. Aquí hay que señalar que muy recientemente el estado de Veracruz logró este reconocimiento a la identidad de género gracias a la participación de organizaciones trans, dentro de ellas el Movimiento de Inclusión Trans, el MOVIT. Pero para este momento preguntamos en una encuesta si se cuenta con este reconocimiento legal, y la respuesta fue la siguiente: cerca del 56% de las personas participantes sí cuentan con este reconocimiento. Esto quiere decir que son personas que tuvieron que recurrir a diversos procedimientos jurídicos, como puede haber sido un amparo a nivel del estado de Veracruz, o bien recurrir a trasladarse hacia otras entidades, como puede ser la Ciudad de México, para realizar este trámite y obtener su reconocimiento de su identidad de género. Por ello, este logro que se dio en Veracruz es muy importante porque pues, va a permitir que las personas trans puedan hacerlo en su estado y no trasladarse a otra entidad, o bien no gastar en procedimientos jurídicos. Preguntamos a las personas que ya tienen este reconocimiento jurídico para qué les ha servido, y la principal respuesta, con cerca del 90%, es para contar con una identificación oficial que reconoce su nombre y su género. Y una segunda respuesta es para mejorar la autoestima. Pero podemos ver que muy por abajo están otras opciones, como por ejemplo el acceder a un empleo, a educación, a salud. Esto quiere decir que el reconocimiento de la identidad de género no ha servido en la mayoría de los casos para acceder a otros derechos. Aquí tenemos algunos comentarios que tienen que ver con este tema del reconocimiento de la identidad de género, donde ya involucran incluso temas de la homologación de documentos. Y las recomendaciones que estamos haciendo son
pues en este caso era reformar el Código Civil para el procedimiento de reconocimiento de la identidad de género, que incluye a las niñeces y adolescencias trans, respetar los pronombres de las personas trans, independientemente si cuentan o no con este cambio jurídico, y continuar promoviendo campañas para que más personas trans puedan acceder a este derecho, si así lo desean. Otro derecho mapeado es el derecho a la salud. Y aquí preguntamos, ¿a qué tipo de espacios y servicios de salud acudes cuando requieres hacerte una prueba rápida, tienes una enfermedad o una urgencia médica? Y la principal respuesta es a servicios privados. En una segunda opción aparecen servicios de salud públicos como centros comunitarios o el seguro social. Entonces, una parte importante tiene que ver con el servicio privado. ¿Qué aspectos de los servicios de salud públicos deben mejorar o generarse? En una primera opción, servicios específicos para la atención y necesidades de las poblaciones trans, como tiene que ver con el tema de terapia de reemplazo hormonal, el acompañamiento psicológico, entre otros. En una segunda respuesta es la sensibilización y capacitación. Y en una tercera, el contar con medicamentos suficientes y evitar el desabasto. En el tema de salud preguntamos la valoración de la discriminación hacia mujeres trans que viven con VIH y como muy alta y alta, poco más del 90%. Vemos también que no hay respuestas nulas, o sea, aquí no se dice que ninguna mujer trans vive discriminación. No vive la discriminación. En el tema del consumo de sustancias psicoactivas de manera problemática, la valoración de muy alto y alto es del 86-87%, como muy alto y alto el consumo de sustancias psicoactivas. El uso de modelantes, como muy alto y alto, aquí tenemos la respuesta, cerca del 90%. Y también aquí queremos señalar que ninguna mujer trans que contestó esta encuesta señaló que no, como nulo, el uso de sustancias modelantes. En el tema de autohormonización, como un tema de salud, preguntamos cuál es el nivel de percepción de la autohormonización y como muy alta y alta, más del 90%. Remarcamos también, ninguna mujer trans señala que es nulo o nula la autohormonización. Aquí algunos comentarios que vemos sobre el tema de terapia hormonal y los servicios de salud públicas. Hacemos la recomendación para que se garantice el derecho a la salud, este derecho a la salud que está plasmado en la Constitución y la Ley de Salud de Veracruz y del país, para que haya una atención integral que incluya el tema de terapia hormonal, el acompañamiento psicológico, la atención a las complicaciones por el uso de modelantes corporales o al consumo problemático de sustancias psicoactivas, que se generen campañas enfocadas a reducir el estigma y la discriminación hacia el VIH, el sensibilizar y capacitar al personal que labora en todos los espacios de salud en estos temas y desde luego la participación de las organizaciones trans en estos procesos. Tenemos mapeado también el derecho a la seguridad y a la justicia. Y preguntamos, cuando tienes o tuvieras una urgencia, ¿recurrirías a la policía? Y la respuesta fue la siguiente. Poco más del 20% señalan que sí lo harían, pero el 80% contesta que no o que tal vez lo haría.
¿Qué aspectos de la seguridad de la policía deberían mejorarse? La primera respuesta, con cerca del 90%, fue capacitación y sensibilización. Y la segunda fue contar con protocolos de actuación policial en situaciones que involucren a las poblaciones trans o de diversidad sexual y de género. Algunos comentarios o testimonios. Creemos importante que a nivel municipal se generen protocolos de actuación policial, que las fiscalías, la Procuraduría Estatal establezca también estos protocolos en la atención en los ministerios públicos o en los juzgados cívicos, que se cuente con líneas de atención para poder denunciar actos de discriminación o de incumplimiento de protocolos por parte de la policía, que se elimine de los bandos municipales la criminalización del trabajo sexual, ya que esta falta cívica es usada para violentar, detener y extorsionar a las trabajadoras sexuales, al igual que la falta a la moral y a las buenas costumbres en los bandos municipales de Veracruz y del país. Otro derecho mapeado es el derecho al trabajo. Y preguntamos, ¿cuál es tu situación laboral? Cerca del 21%, 2 de cada 10 mujeres trans que participaron en la encuesta señala que trabajan en el sector privado de manera formal, con algún tipo de prestación social o de contrato. En una segunda opción vemos el trabajo informal, sin prestaciones, el autoempleo, el desempleo. Una cuarta opción, el trabajo sexual. Y vean cómo en el trabajo formal en el sector público solamente el 3.1. En materia laboral preguntamos, ¿la falta de acceso a empleos formales es? Y muy alta y alta contestó cerca del 90%. Preguntamos, dado que la actividad del trabajo sexual es una actividad importante, así la vemos mapeada, preguntamos sobre la discriminación hacia las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Y aquí, ojo, nuevamente, ninguna mujer trans señala que no se discrimina a las trabajadoras sexuales. Ninguna. Y como muy alta y alta la discriminación hacia el trabajo sexual, tenemos más del 90%. Algunos testimonios. Las recomendaciones que hacemos es que a nivel municipal o estatal se establezcan acciones afirmativas como pudiera ser el cupo laboral o alguna otra medida afirmativa, el que se capacite a empleadores, también generar acciones para el autoempleo de mujeres trans, como es el tema de financiamiento, la capacitación laboral y de emprendimiento, y el establecer mecanismos de asesoría legal y laboral en materia de discriminación o de actos injustificados de despidos para las mujeres trans. Otro tema que tiene mucho impacto es la discriminación y la violencia que sufren las mujeres trans. Y preguntamos, ¿qué tanto se discrimina en el estado de Veracruz? Igualmente señalamos que ninguna participante señala que no se discrimina. Todas de alguna forma señalan que se discrimina y siempre y frecuentemente tenemos alrededor del 60%. Si se denuncian los actos de discriminación, prácticamente el 60% no denuncia. ¿Por qué no se denuncia? Dice 50% prefiero no denunciar porque no se resuelve nada. ¿Qué tanto se ejerce violencia contra las mujeres trans? También aquí
Ninguna participante señaló que nunca se violenta a una mujer trans. Y siempre y frecuentemente tenemos más del 70%. Todas las participantes de la encuesta señalan que se violenta a las mujeres trans en algún grado. Preguntamos si se denuncia estos actos de violencia y el 88% señala que no se denuncia. Aquí tiene que ver esto con el mapeo legislativo. Dice, Veracruz es un estado que incorpora en su constitución los principios considerados en la constitución política e incluso tipifica el delito de discriminación y el crimen de odio en su código penal. Recientemente se reconoció la identidad de género en el Código Civil. La ley estatal establece la atención a grupos vulnerables, pero no considera una atención específica para poblaciones trans. El Código Penal tipifica la discriminación por identidad o expresión de género. No así la Constitución o la Ley Antidiscriminación de Veracruz. En su Código Penal se tipifica el delito de ultraje a la moral y en su bando municipal de Veracruz se tipifica como falta cívica de ambular en la vía pública y ejercer la prostitución. Y no localizamos a nivel municipal una norma que señale la prohibición de la discriminación en los establecimientos mercantiles de este municipio. Y bueno, nuevamente les hacemos la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales, ya sea del Centro de Apoyo a las Identidades Trans o del Movimiento de Inclusión Trans aquí en el puerto de Veracruz, para conocer más sobre este diagnóstico comunitario participativo, para poderlo conocer de manera completa y para conocer, entender las propuestas que se hacen en otros temas que aquí no se pudieron señalar, pero que aparecen en estos resultados. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta presentación de los principales hallazgos del diagnóstico comunitario participativo del Estado de México, que forma parte del proyecto Fortaleciendo la Respuesta, construyendo herramientas para la vida. Y este es un proyecto colaborativo donde participamos el Centro de Apoyo a las Identidades Trans y otras organizaciones en otros estados del país. En este caso vamos a hablar del Estado de México. En este diagnóstico buscamos una metodología participativa que busque recobrar las voces, los testimonios, los sentires acerca de las problemáticas y necesidades de las mujeres trans, en este caso del Estado de México. Para ello utilizamos diferentes técnicas. Una de ellas fue un taller diagnóstico comunitario donde realizamos algunos ejercicios con el personaje típico, el universo de las redes sociales de apoyo, el universo de las instituciones, el viaje a la salud y el viaje a la justicia. Aquí veremos algunas imágenes de estos materiales. También tuvimos una encuesta en línea que recobró diversos elementos sobre seguridad, justicia, salud, el reconocimiento de la identidad de género, participación ciudadana, valoración de políticas públicas, conocimiento sobre los bandos municipales, entre otros temas. Hicimos un mapeo legislativo que incluyó confrontar lo que dicen las leyes federales con las leyes estatales y locales, dentro de ellas la Constitución, la ley para prevenir y eliminar la discriminación, la ley de salud, el Código Penal y Civil y el bando municipal de Chalco. Uno de los primeros derechos mapeados es el derecho a la identidad de género. Como sabemos, muy recientemente, poco más de 2-3 años, se tiene este derecho en el Estado de México y preguntamos si se cuenta con este reconocimiento legal. Y cerca del 70%, o sea, no señala que no se cuenta con este reconocimiento. Esto quiere decir que 7 de cada 10 mujeres trans no cuentan con un acta de nacimiento que reconozca su identidad de género. Nos habla entonces
de la necesidad de seguir promoviéndolo, este derecho, pero también de que este derecho se pueda volver un derecho accesible para todas las personas trans que habitan en el Estado de México. Preguntamos para qué te ha servido contar con esta acta de nacimiento que reconoce tu identidad de género. La principal respuesta es para mejorar la autoestima, 89%. Segunda respuesta, acceder a una identificación oficial con mi nombre y género. Y muy por debajo encontramos otros temas. Esto quiere decir que el reconocimiento a la identidad de género no ha servido en su gran mayoría para acceder a derechos como la salud, la educación, el empleo, entre otros. Algunos testimonios sobre este tema que nos hablan también de las problemáticas para acceder o homologar documentaciones. Y estas son una serie de recomendaciones que venimos haciendo, que es el continuar promoviendo y acompañando el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Es necesario impulsar campañas para que las personas conozcan que este derecho se puede ejercer en el Estado de México, y también para que se reforme el Código Civil del Estado de México para que personas que viven aquí en el Estado de México pero que no nacieron en el Estado de México puedan realizar este trámite. El reconocer a las niñas y adolescencias trans, el respetar los pronombres de las personas trans independientemente de si han realizado o no este reconocimiento jurídico a su identidad de género, y el establecer protocolos y normas para homologar documentos en instituciones públicas y privadas. Otro derecho mapeado es el derecho a la salud. Y aquí preguntamos, ¿a qué tipo de espacios o servicios de salud accedes cuando requieres hacerte una prueba, tienes una enfermedad o una urgencia médica? Y la principal respuesta es el sector privado, con cerca del 40%. Y en una segunda opción podemos encontrar centros de salud, automedicación, servicios de una organización de la sociedad civil. Pero pues es aquí importante señalar que prácticamente más de la mitad de las personas trans que contestan de encuestas señalan que acuden a servicios de salud privados. No se está garantizando un derecho a la salud por parte del sistema público a nivel estatal o municipal. ¿Qué aspectos de los servicios de salud públicos del gobierno deberían de mejorar o generarse? En primer lugar, se señala el contar con servicios de salud específicos para las personas trans, que tienen que ver con el tema de terapia hormonal y acompañamiento psicológico. En un segundo lugar, el tema de capacitación y sensibilización. Y en un tercer lugar, el tema de la gratuidad de los servicios de salud. Preguntamos en este campo de salud qué tanto se discriminan a las personas trans que viven con VIH. Y también aquí queremos señalar que ninguna mujer trans señala que no hay discriminación hacia las personas que viven con VIH. Entre muy alta y alta ubicamos a cerca del 90%. Preguntamos sobre el consumo de sustancias psicoactivas entre la población de mujeres trans, y como muy alto y alto, cerca del 56%. Preguntamos sobre el uso de modelantes y la respuesta entre muy alto y alto nos da 79%. Preguntamos sobre autohormonización entre mujeres trans, como muy alta y alta, 80 y 90% prácticamente. Algunos comentarios o testimonios que nos hacen en este diagnóstico, que nos hablan acerca de las problemáticas para acceder a servicios, actos de discriminación.
Las recomendaciones que hacemos es que se garantice el derecho a la salud de las personas trans mediante estos modelos de atención integral que cubran necesidades como el tema de terapia hormonal, el acompañamiento psicológico, el tema de atención ante problemáticas de atención por el uso de moderantes corporales o del consumo problemático de sustancias psicoactivas. Sabemos que en el Estado de México ya está funcionando una clínica de atención a la población LGBT y en Zumpango, pero creemos que esta es insuficiente. También consideramos importante que se generen campañas para reducir el estigma y la discriminación hacia las personas que viven con VIH, así como sensibilizar al personal de los servicios de salud municipal o estatal en los diversos niveles en temas de no discriminación y de garantizar un trato igualitario. Y desde luego, el tema de la participación de las personas trans, de las mujeres trans en estos espacios de capacitación. Otro derecho es el derecho a la seguridad y a la justicia. Aquí preguntamos con respecto a la confianza a la policía municipal, si se recurre a ella cuando se tiene una urgencia, una emergencia, y solamente el 27% contesta que sí recurriría a la policía, contra el restante que no lo haría o lo tiene en duda. ¿Qué aspectos de los servicios de salud, de seguridad, deben mejorarse? La principal respuesta es capacitación y sensibilización. En una segunda, contar con protocolos de actuación policial para actos que involucren a las poblaciones de diversidad sexual y de género. Algunos testimonios sobre el tema del actuar de la policía, principalmente. Creemos importante el que a nivel municipal se cuente con protocolos de actuación policial y que a nivel de la Fiscalía también se cuente con estos protocolos para los ministerios públicos o los juzgados cívicos, que se cuenten con líneas de atención para denunciar actos de discriminación o de incumplimiento de protocolos. Y también creemos importante que se elimine de los bandos municipales la criminalización del trabajo sexual, ya que esta es una falta cívica que es usada por los policías para violentar, detener y extorsionar a trabajadores sexuales, al igual que la falta cívica de faltas a la moral y a las buenas costumbres. Otro derecho mapeado es el derecho al trabajo. Aquí preguntamos cuál es tu situación laboral. La primera opción nos señala que es trabajo informal, no se cuenta con prestaciones sociales. La segunda opción es desempleada. En una tercera opción está el trabajo sexual y el autoempleo. Entonces en esta encuesta no aparecen actividades que tengan que ver con la garantía de derechos y la garantía a tener prestaciones sociales laborales. Preguntamos sobre la valorización de la falta de acceso a empleos formales y como alta y muy alta, prácticamente el 90%. Preguntamos, dado que el trabajo sexual es una actividad importante para las mujeres trans, el nivel de percepción sobre discriminación, y tenemos como muy alta y alta. %66. Aquí algunos testimonios que nos hablan acerca de estas problemáticas en el ámbito laboral. Y recomendamos, pues desde luego, hacer a nivel municipal esfuerzos por generar un cupo laboral en la administración municipal o algunas políticas que incentiven la contratación de personas trans, el capacitar y sensibilizar a empleadores, el generar acciones para el emprendimiento de mujeres trans,
el establecer mecanismos también de asesoría legal y laboral en el ámbito laboral para prevenir la discriminación o para actuar ante casos de discriminación a mujeres trans en el ámbito laboral. Otro aspecto mapeado es la discriminación y la violencia. Y preguntamos si se discrimina a las mujeres trans en el Estado de México. Siempre y frecuentemente, prácticamente el 80% lo señala. Si se denuncian los actos de discriminación, 66% no lo hace. ¿Por qué no se denuncian los actos de discriminación? La principal respuesta es prefiero no denunciar o no, porque no se resuelve nada, con el 42%. ¿Qué tanto se ejerce violencia contra las mujeres trans en el Estado de México? Como siempre y frecuentemente tenemos al 65%. Si se denuncian los actos de violencia, 85% señala que no. Aquí tiene que ver esto con el mapeo que hacemos. Dice, la Constitución estatal enumera la no discriminación por identidad o expresión de género. Sin embargo, en la ley antidiscriminación y en el Código Penal esto no se señala, o sea, no se tipifica como delito la discriminación por identidad o expresión de género. La ley de salud garantiza pues, luego el acceso a los servicios, pero sin embargo no garantiza una atención específica para las personas trans. El Código Civil reconoce la identidad de género, que ya lo comentábamos. El Código Penal sí considera la tipificación del crimen y las acciones por identidad o expresión de género. A su vez también el Código Penal tipifica el delito de peligro de contagio. Y el Bando Municipal de Chalco sí tipifica las faltas contra la moral, pero no al trabajo sexual. Y bueno, pues les invitamos, reiteramos que pueden conocer mayor información sobre este diagnóstico, sobre sus resultados, sobre muchos aspectos que aquí no señalamos, a través de nuestras redes sociales, como Centro de Apoyo a las Identidades Trans. Les agradecemos su atención.